Muchos creen que para hacerse millonarios se necesitan golpes de suerte, grandes inversiones o sacrificios extremos. Pero la realidad es muy distinta. La verdadera riqueza se construye con pequeñas decisiones diarias, aplicadas de manera consistente a lo largo del tiempo. Este principio, conocido como el efecto del interés compuesto, no solo se aplica al dinero, sino también a los hábitos, las habilidades y las oportunidades. En este audiolibro, descubrirás cómo la fórmula del 1% puede cambiar radicalmente tu vida financiera. Aprenderás a optimizar tus ingresos, controlar tus gastos, aumentar tu ahorro y multiplicar tu dinero con pequeñas mejoras progresivas. No necesitas hacer grandes sacrificios, solo implementa ajustes mínimos que, con el tiempo, te llevarán a resultados extraordinarios. A lo largo de la historia, muchas personas han aplicado este principio sin siquiera darse cuenta. Desde atletas de élite que mejoran su rendimiento con pequeños ajustes en su entrenamiento, hasta empresarios exitosos que han construido fortunas mediante decisiones estratégicas diarias. El secreto está en la acumulación de mejoras constantes y en la disciplina para mantenerlas. ¿Por qué la mayoría de las personas subestima el poder de los pequeños cambios? Porque buscan resultados inmediatos y subestiman la magia del progreso gradual. Pero los verdaderos ganadores saben que el éxito financiero no se trata de golpes de suerte, sino de sistemas inteligentes que garantizan el crecimiento a largo plazo. Este audiolibro es una invitación a comprometerse con el método del 1%. No importa dónde estés ahora, si sigues estos principios, dentro de un año, 5 o 10, tu vida financiera será irreconocible. Así que prepárate para descubrir la estrategia que se ha convertido en muchas personas comunes en millonarios. Capítulo 1. El poder de la acumulación de pequeños cambios. Si te dijera que puedes volverte millonario sin hacer grandes sacrificios, sin necesitar un golpe de suerte y sin tomar riesgos desmesurados, ¿lo creerías? La realidad es que muchas de las fortunas más grandes del mundo no se han construido de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas mejoras consistentes que, con el tiempo, se acumulan hasta alcanzar resultados extraordinarios. Este es el poder de la acumulación de pequeños cambios. Es un principio que rige no solo las finanzas, sino casi todos los aspectos de la vida. La salud, la productividad, el conocimiento y la riqueza siguen la misma lógica. Pequeñas mejoras diarias pueden llevarte a un nivel que jamás imaginaste. La magia del progreso del 1%. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si mejoras un 1% cada día, al cabo de un año no serás un 365% mejor, sino 37 veces mejor. ¿Cómo es posible? Gracias al efecto compuesto. Cada mejora se construye sobre la anterior, generando un crecimiento exponencial en lugar de lineal. Este concepto es fácil de entender en la teoría, pero difícil de aplicar en la práctica porque los resultados no son inmediatos. La mayoría de la gente subestima lo que puede lograr en 5 años y sobreestima lo que puede lograr en una semana. Es por eso que tantas personas abandonan sus metas antes de ver el verdadero impacto de sus esfuerzos. Veamos algunos ejemplos en distintos ámbitos para entender cómo pequeños cambios pueden generar resultados asombrosos. Ejemplo 1. Salud y rendimiento físico. Imagina que decide hacer ejercicio. Si entrenas un solo día, no verás cambios. Pero si cada día mejoras un 1% levantando un poco más de peso, corriendo unos metros adicionales o comiendo un poco más saludable con el tiempo, esos pequeños esfuerzos te transformarán esencialmente. Los atletas de élite no se vuelven campeones de la noche a la mañana. Son los pequeños ajustes en su entrenamiento, su alimentación y su descanso los que, acumulados durante años, los llevan a la cima. Ejemplo 2. Productividad y conocimiento. Ahora pensemos en la productividad. Si cada día optimizas tu forma de trabajar solo un poco, organizando mejores tus tareas, eliminando distracciones o aprendiendo una nueva técnica, con el tiempo serás increíblemente eficiente. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Leer una página de un libro al día parece insignificante, pero al final del año habrás leído más de 300 páginas, lo que equivale a un libro completo. Si mantienes ese hábito durante años, el conocimiento que acumularás será enorme. Ejemplo 3. Finanzas y riqueza. El impacto de los pequeños cambios es aún más poderoso en el ámbito financiero. Supongamos que hoy decide ahorrar e invertir solo el 1% de tus ingresos. No parece mucho, pero con el tiempo, gracias al interés compuesto, esa pequeña cantidad crecerá exponencialmente. Al cabo de unos años, tendrás una suma considerable trabajando para ti. Lo mismo sucede con la eliminación de gastos innecesarios. Si reduce apenas un 1% de tus gastos cada mes,
al cabo de un año habrás hecho una diferencia notable en tu capacidad de ahorro e inversión. El efecto del compuesto interés en la riqueza. El concepto de interés compuesto es fundamental para entender el poder de la acumulación de pequeños cambios en el dinero. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo porque permite que el dinero crezca de manera exponencial con el tiempo. Supongamos que inviertes $100 al mes con un rendimiento del 10% anual. En un año, habrás aportado $1,200, pero gracias al interés compuesto, tu dinero crecerá más allá de la suma que depositaste. A medida que los intereses se reinvierten, la cantidad crece cada vez más rápido. Ahora, imagina que en lugar de 100, decide incrementar tu inversión en apenas un 1% adicional cada mes. Con el tiempo, ese pequeño ajuste generará una enorme diferencia en tu patrimonio. Este principio también se aplica a tus ingresos. Mejorar tus habilidades, expandir tu red de contactos o buscar nuevas oportunidades laborales en pequeñas dosis te permitirá aumentar tu capacidad de ganar dinero de forma sostenida. ¿Por qué la mayoría no aplica este principio? Si este método es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de las personas no lo utilizan? Hay 3 razones principales. Falta de paciencia. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea, donde queremos resultados rápidos. La acumulación de pequeños cambios requiere tiempo antes de que los beneficios sean evidentes. Subestimación del impacto. Muchas personas creen que un 1% es insignificante, sin darse cuenta de que con el tiempo, ese 1% se convierte en una ventaja enorme. Inconsistencia. Para que el método funcione, es necesario aplicarlo de forma constante. Aquellos que inician con entusiasmo pero abandonan luego no logran ver los resultados. ¿Cómo empezar a aplicar la acumulación del 1% en tus finanzas? Si quieres transformar tu situación financiera con este método, sigue estos pasos. Identifica un área en la que puedas mejorar un 1% hoy mismo. Puede ser reducir un pequeño gasto, ahorrar una cantidad mínima o buscar forma de generar un ingreso adicional. Hazlo simple y sostenible. No necesitas cambios drásticos, solo mejoras que puedas mantener a largo plazo. Registra tu progreso. Llevar un registro de tus avances te motivará a seguir adelante. Enfócate en la consistencia, no en la velocidad. No importa si los cambios son pequeños, lo que importa es que los mantienes en el tiempo. Conclusión, el 1% que cambia tu vida. El poder de la acumulación de pequeños cambios es la base de la riqueza sostenible. No necesitas ganar la lotería, hacer inversiones arriesgadas o trabajar hasta el agotamiento. Solo necesitas mejorar un poco cada día y permitir que el tiempo haga su trabajo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo puedes aplicar este principio a tus finanzas personales, comenzando con el primer paso esencial, controlar tus gastos y optimizar tu dinero sin sacrificios extremos. Capítulo 2. El primer 1%, controlar tus finanzas. Si quieres construir riqueza, el primer paso no es ganar más dinero, sino controlar el que ya tienes. La mayoría de las personas creen que su problema financiero es la falta de ingresos, pero en realidad, el problema más común es la falta de control sobre sus gastos. Puedes ganar millones al año, pero si gastas todo, o más de lo que ganas, seguirás atrapado en el mismo ciclo de escasez. Aquí es donde entra en juego el principio del 1% en las finanzas personales. Hacer pequeños ajustes en tus hábitos de gasto puede generar una diferencia enorme en tu estabilidad económica a largo plazo. No necesitas grandes sacrificios, solo optimiza de manera inteligente. La ilusión del cuando gane más, ahorraré más. Muchas personas piensan, cuando gane más dinero, empezaré a ahorrar e invertir. Pero la realidad es que, si no controlas tus finanzas con lo que ganas hoy, tampoco lo harás cuando ganes más. Es fácil caer en la trampa del incremento del estilo de vida. A medida que aumentan los ingresos, también aumentan los gastos. Un aumento de sueldo suele traducirse en un auto más caro, un departamento más grande o más cenas en restaurantes, lo que impide que las personas salgan de la carrera de la rata. Por eso, el cambio no comienza con más ingresos, sino con mejores hábitos financieros. El poder de un pequeño ajuste en los gastos. Imagina que ganas $1,000 al mes y gastas 1,000. No te queda nada al final del mes. Ahora, supongamos que decidimos reducir tus gastos en apenas un 1% cada mes. Eso significa que el primer mes gastaría $990 en lugar de 1,000. Al mes siguiente, reduciría otro 1% y así sucesivamente. Parece poco, pero al final de un año, habrás recortado más de un 10% de tus gastos sin sentirlo. Ese dinero puede destinarse a ahorro e inversión,
lo que te pondrá en una mejor posición financiera sin hacer sacrificios extremos. Este método funciona porque no se siente como un cambio drástico. No necesitas dejar de disfrutar la vida, solo hacer pequeños ajustes progresivos. ¿Cómo reducir gastos sin sentirlo? A continuación, te presentamos estrategias sencillas para optimizar tus finanzas sin afectar tu calidad de vida. 1. Identificar los gastos invisibles. Muchas veces gastamos dinero en cosas que ni siquiera notamos. Algunas formas de identificarlos son: revisar estados de cuenta en busca de suscripciones innecesarias. Analizar compras impulsivas y ver que realmente aportan valor. Detectar pequeños gastos repetitivos, cafés, snacks, apps, etc. El simple hecho de ser más consciente de cómo gastas puede reducir tus gastos automáticamente. 2. Aplicar el método del 1% en los gastos fijos. Los gastos fijos, renta, servicios, seguros, pueden parecer inamovibles, pero en muchos casos es posible optimizarlos. Renegocia tu alquiler o busca alternativas más económicas. Optimiza tu plan de celular o internet, muchas veces pagamos por servicios que no usamos. Reduce el consumo de energía con pequeños ajustes como cambiar focos LED o apagar dispositivos innecesarios. Reducir cada uno de estos gastos en un pequeño porcentaje puede sumar grandes ahorros a largo plazo. 3. Implementa la regla de las 48 horas para compras impulsivas. Cada vez que sientas la necesidad de comprar algo no esencial, espera 48 horas antes de hacerlo. En la mayoría de los casos, la emoción pasará y evitarás gastar dinero en cosas innecesarias. Este sencillo truco puede ahorrarte cientos o millas de dólares al año sin esfuerzo. 4. Automatiza tu ahorro antes de gastar. En lugar de ahorrar lo que te sobra a fin de mes, que suele ser nada, automáticamente aparta un pequeño porcentaje de tu ingreso antes de gastar. Incluso si solo es un 1% de tu sueldo, hacerlo de manera constante te ayudará a construir un fondo financiero sin darte cuenta. 5. Utiliza la optimización mínima viable. En lugar de hacer cambios drásticos que probablemente no se mantendrán, haz la mínima mejora que puedas sostener a largo plazo. Por ejemplo, si gastas $200 al mes en comida rápida, en lugar de eliminarlo por completo, reduce un 1% cada mes. Este cambio será casi imperceptible, pero con el tiempo, generará un ahorro significativo. El impacto del 1% en 10 años. Para visualizar el poder de estos pequeños cambios, veamos un ejemplo concreto. Supongamos que aplicamos el método del 1% reduciendo gastos cada mes y destinando esa diferencia al ahorro e inversión. Si invierte esa cantidad con un rendimiento del 10% anual, en 10 años podrías acumular decenas de millas de dólares, sin haber sentido una diferencia en tu estilo de vida. Este es el verdadero poder del método del 1%, pequeños cambios que, con el tiempo, te llevan a resultados extraordinarios. Conclusión: el control financiero es la base de la riqueza. Antes de enfocarte en ganar más dinero, asegúrate de dominar tus gastos y optimizar tus finanzas. Un pequeño ajuste del 1% cada mes puede hacer una diferencia enorme con el tiempo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo aplicar este mismo principio para aumentar tus ingresos de forma progresiva. Capítulo 3. El 1% en ingresos. ¿Cómo aumentar tus ganancias progresivamente? Si bien controlar los gastos es esencial para la estabilidad financiera, el siguiente paso para construir riqueza es aumentar los ingresos. Muchas personas creen que sus ganancias requieren un cambio radical, como un ascenso en el trabajo o iniciar un negocio exitoso. Sin embargo, aplicar el principio del 1% puede hacer que este proceso sea más sencillo, progresivo y sostenible. El crecimiento de los ingresos no ocurre de la noche a la mañana, sino como resultado de mejoras constantes en habilidades, oportunidades y estrategias. Al enfocarte en tus ingresos en un pequeño porcentaje cada mes, el progreso se acumula hasta producir resultados extraordinarios a largo plazo. El mito del salario fijo e inamovible. Existe la creencia de que los ingresos dependen completamente de factores externos, como la economía, la empresa en la que se trabaja o las decisiones de los jefes. Sin embargo, quienes logran sus ingresos de manera constante entienden que estos dependen más de sus propias acciones que de circunstancias externas. El problema no es el salario fijo, sino la mentalidad fija. Si crees que no tienes control sobre cuántas ganas, nunca buscarás formas de mejorar. En cambio, si adoptas la mentalidad del 1% y aplicas pequeños cambios estratégicos, podrás ver un aumento gradual en tus ingresos sin depender exclusivamente de factores externos. 3 formas de aplicar el 1% para aumentar tus ingresos.
El aumento progresivo de los ingresos puede lograrse a través de tres enfoques principales: mejorar habilidades para aumentar el valor en el mercado, generar ingresos adicionales y negociar mejoras en la compensación actual. 1. Incrementar el valor a través del aprendizaje constante. El dinero es una recompensa por el valor que se aporta. A mayor valor, mayores ingresos. Una de las formas más efectivas de aumentar el valor es desarrollar nuevas habilidades o mejorar las que ya se tienen. En lugar de intentar aprenderlo todo de golpe, basta con mejorar un 1% cada día. Algunas formas de lograrlo incluyen: leer durante 15 minutos diarios sobre temas clave en tu industria. Tomar cursos cortos en línea sobre habilidades técnicas o de negocios. Practicar nuevas estrategias en el trabajo para optimizar la productividad. Estas pequeñas mejoras acumuladas pueden marcar una gran diferencia en el tiempo, haciendo que sea más valioso en el mercado laboral o en cualquier emprendimiento que desarrolles. 2. Desarrollar fuentes de ingreso adicionales. Depender de una sola fuente de ingresos es un riesgo financiero. Aplicar el principio del 1% en la diversificación de ingresos significa explorar formas sencillas de ganar dinero extra sin que ello afecte la actividad principal. Algunas maneras de lograrlo incluyen: realizar trabajos freelance en áreas donde ya se tiene experiencia. Monetizar un pasatiempo a través de servicios o productos. Iniciar pequeños proyectos paralelos que puedan escalar con el tiempo. El objetivo no es construir un negocio millonario de inmediato, sino empezar con pequeños ingresos adicionales que, con el tiempo, puedan convertirse en algo más grande. 3. Negociar un mejor salario o tarifas. Otra forma de aumentar los ingresos es mejorar la compensación que ya se recibe. Muchas personas nunca negocian su salario o tarifas por miedo o desconocimiento, pero pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia en el largo plazo. Algunas estrategias incluyen: documentar logros y resultados para demostrar el valor aportado. Investigar estándares salariales en la industria y compararlos con la propia situación. Desarrollar habilidades de negociación para presentar una solicitud de aumento de manera efectiva. Incluso un pequeño incremento en el salario puede representar una diferencia sustancial con el tiempo, especialmente si se reinvierte de manera inteligente. El efecto acumulativo de los pequeños aumentos. Para entender el impacto de estos pequeños aumentos, imaginemos dos personas que ganan la misma cantidad de dinero hoy, pero una de ellas aplica el principio del 1% y la otra no. La persona que no aplica mejoras sigue con el mismo ingreso año tras año, mientras que la otra encuentra formas de aumentar su ingreso en apenas un 1% al mes. Puede parecer insignificante al inicio, pero al cabo de un año habrá aumentado sus ingresos en más de un 12%. En 5 años, este crecimiento compuesto puede haber duplicado su capacidad de generar dinero. Este efecto es aún más poderoso cuando los ingresos adicionales se invierten en más aprendizaje, nuevas oportunidades y activos generadores de dinero. Conclusión: pequeñas mejoras generan grandes ingresos. El secreto para aumentar los ingresos no está en esperar grandes oportunidades, sino en realizar pequeños cambios consistentes que aumenten el valor, la diversificación y la capacidad de negociación. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo aplicar el método del 1% en el ahorro, permitiendo que el dinero acumulado trabaje a favor en lugar de ser desperdiciado en gastos innecesarios. Capítulo 4. El 1% en ahorro, ¿cómo guardar más sin sentirlo? Ahorrar dinero es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad financiera, pero también una de las prácticas más difíciles de mantener. La mayoría de las personas intenta ahorrar con un enfoque drástico, recortan gastos de golpe, eliminan placeres de su vida y, después de unas semanas, se sienten frustradas y abandonan el intento. El método del 1% ofrece una solución diferente. En lugar de hacer cambios extremos, se trata de implementar pequeños ajustes que apenas se notan, pero que generan un gran impacto con el tiempo. Ahorrar más no significa vivir con menos, sino aprender a administrar el dinero de manera más eficiente. El problema de la mentalidad del todo o nada. Uno de los errores más comunes al intentar ahorrar es pensar en términos absolutos. Muchas personas creen que si no pueden ahorrar grandes cantidades, entonces no vale la pena hacerlo. Esta mentalidad lleva a la inacción y al estancamiento financiero. El método del 1% rompe con esta creencia al demostrar que incluso los pequeños ahorros pueden acumularse hasta generar una diferencia significativa. Ahorrar un pequeño porcentaje de los ingresos cada mes puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo se convierte en un hábito automático que fortalece las finanzas personales. ¿Cómo aplicar el 1% para ahorrar sin esfuerzo? El ahorro no tiene que ser un sacrificio,
sino una estrategia bien diseñada. A continuación, se presentan 3 formas prácticas de implementar el método del 1% para aumentar los ahorros sin sentirlo. 1. Automatizar el ahorro para que suceda sin pensar. Uno de los métodos más efectivos para ahorrar más dinero es eliminar la fricción del proceso. Si cada mes hay que tomar la decisión consciente de ahorrar, es fácil encontrar excusas para no hacerlo. La automatización resuelve este problema al hacer que el ahorro ocurra de manera automática. Algunas formas de lograrlo incluyen: configurar una transferencia automática de un pequeño porcentaje del ingreso hacia una cuenta de ahorros. Usar aplicaciones bancarias que redondean las compras y transfieren la diferencia a una cuenta de ahorro. Participar en programas de ahorro automático ofrecidos por instituciones financieras. Incluso si la cantidad inicial es baja, el hábito de ahorrar de forma automática se mantiene y puede aumentar progresivamente con el tiempo. 2. Reducir gastos invisibles sin hacer sacrificios drásticos. Mucha gente cree que para ahorrar más necesita hacer grandes recortes en su estilo de vida, pero en realidad, la mayoría del dinero se desperdicia en pequeños gastos innecesarios que pasan desapercibidos. Algunas estrategias para reducir gastos invisibles incluyen: revisar suscripciones y cancelar aquellas que no se usan regularmente. Negociar tarifas de servicios como Internet, seguros y telefonía. Usar cupones o descuentos para compras recurrentes sin cambiar hábitos de consumo. Estos pequeños ajustes pueden liberar dinero sin afectar la calidad de vida y pueden destinarse directamente al ahorro. 3. Aumentar el porcentaje de ahorro de forma progresiva. En lugar de tratar de ahorrar una gran parte del ingreso inmediato, se puede aplicar el método del 1% aumentando progresivamente la cantidad ahorrada cada mes. Por ejemplo, si actualmente solo se ahorra el 5% del ingreso, se puede aumentar al 6% el próximo mes, luego al 7%, y así sucesivamente hasta alcanzar un porcentaje óptimo sin sentir una carga financiera abrupta. Este enfoque permite adaptarse de manera gradual y evitar la sensación de restricción extrema, lo que aumenta las probabilidades de mantener el hábito a largo plazo. El efecto acumulativo del ahorro constante. Para visualizar el impacto del método del 1% en el ahorro, consideramos 2 personas con ingresos similares. Una de ellas intenta ahorrar grandes cantidades, pero se frustra y abandona el hábito después de unos meses. La otra aplica el principio del 1%, comenzando con una pequeña cantidad y aumentándola progresivamente. Después de 5 años, la persona que aplicó el método del 1% no solo habrá acumulado una cantidad considerable de ahorros, sino que habrá desarrollado una disciplina financiera que le permitirá seguir creciendo económicamente. Este enfoque también genera beneficios psicológicos. Al ver resultados tangibles sin sentir privaciones extremas, se refuerza la motivación para seguir ahorrando. Conclusión: ahorrar sin esfuerzo es posible. El ahorro no tiene que ser un proceso doloroso. Aplicando el método del 1% con automatización, reducción de gastos invisibles y aumentos progresivos, cualquier persona puede mejorar su capacidad de ahorro sin sentir que está sacrificando su calidad de vida. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo aplicar el método del 1% en la inversión, permitiendo que el dinero ahorrado comience a generar rendimientos y trabajar de manera inteligente para construir riqueza. Capítulo 5. Invertir con el método del 1%. Ahorrar dinero es el primer paso para la estabilidad financiera, pero si ese dinero se deja sin invertir, pierde valor con el tiempo debido a la inflación. La clave para construir riqueza no es solo ahorrar dinero, sino ponerlo a trabajar de manera inteligente. Sin embargo, muchas personas se sienten intimidadas por la inversión porque creen que necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar. El método del 1% ofrece una perspectiva diferente. No se trata de invertir grandes sumas de golpe, sino de empezar con pequeñas cantidades de manera constante. La inversión no es un acto único, sino un proceso que se fortalece con el tiempo gracias al poder del interés compuesto. ¿Por qué muchas personas no invierten? Antes de profundizar en cómo aplicar el 1% en las inversiones, es importante entender las principales razones por las que la mayoría de las personas no invierte. Falta de conocimiento. Existe la creencia de que invertir es complicado y que solo los expertos pueden hacerlo. Miedo a perder dinero. Muchos ven la inversión como algo arriesgado y prefieren dejar su dinero en cuentas de ahorro con bajos rendimientos. Pensar que se necesita mucho dinero. Se cree que invertir requiere grandes capitales iniciales, lo cual no es cierto. Procrastinación. La idea de que mañana empezaré, hace que las personas pospongan indefinidamente la inversión.
El método del 1% resuelve estos problemas al eliminar la barrera de entrada y demostrar que cualquier persona puede empezar a invertir de manera sencilla. ¿Cómo empezar a invertir con el método del 1%? El principio fundamental es comenzar con pequeñas cantidades de dinero, hacerlo de manera frecuente y dejar que el tiempo y el interés el compuesto hagan su trabajo. Aquí hay 3 estrategias para aplicar este método. 1. Invertir pequeñas cantidades de manera recurrente. En lugar de esperar a tener un gran capital para invertir, se puede empezar con montos mínimos y aumentarlos gradualmente. Hoy en día, muchas plataformas permiten invertir con tan solo unos pocos dólares. Fondos indexados son una excelente opción para principiantes, ya que permiten diversificar con poca inversión. Cuentas de inversión automatizadas robo-advisors, plataformas que invierten por ti con base en tu perfil de riesgo. Compra fraccionada de acciones. Muchas aplicaciones permiten comprar pequeñas fracciones de acciones, facilitando el acceso a empresas de alto valor. Lo importante no es la cantidad inicial, sino la constancia. Con el tiempo, las pequeñas inversiones se acumulan y generan crecimiento. 2. Aumentar el porcentaje invertido con el tiempo. Siguiendo el método del 1%, se puede empezar invirtiendo una cantidad mínima, como el 1% del ingreso mensual, y luego aumentar progresivamente. Por ejemplo, mes 1, invertir el 1% del salario. Mes 2, aumentar al 2%. Mes 3, subir al 3%. De esta forma, el proceso se vuelve gradual y sostenible, sin afectar el estilo de vida ni generar estrés financiero. 3. Reinvertir las ganancias para aprovechar el interés compuesto. El verdadero poder de la inversión está en el interés compuesto, que permite que las ganancias generen más ganancias. Ejemplo. Si una persona invierte $100 al mes en un fondo que rinde un 8% anual y reinvierte sus ganancias, en 10 años tendrá aproximadamente 18,000. Si en cambio solo ahorras los $100 mensuales sin invertirlos, en 10 años tendrás solo 12,000. Este crecimiento ocurre porque el dinero invertido no solo genera rendimientos, sino que esos rendimientos también generan nuevos rendimientos con el tiempo. Superando el miedo a invertir. Muchos temen perder dinero al invertir, pero el riesgo puede reducirse aplicando el método del 1% de manera estratégica. Diversificación. No poner todo el dinero en una sola inversión, sino distribuirlo en diferentes activos. Invertir a largo plazo. No intentar hacerse rico rápido, sino dejar que las inversiones crezcan con el tiempo. Evitar decisiones emocionales. No entrar en pánico cuando el mercado caiga. La clave es la consistencia. Conclusión, la clave es empezar. Invertir con el método del 1% hace que el proceso sea accesible para cualquiera. No se necesita ser un experto ni tener grandes cantidades de dinero, solo la disciplina de empezar con poco y ser constante. En el próximo capítulo, exploraremos cómo desarrollar la mentalidad correcta para aplicar este método a largo plazo y evitar los errores que llevan a muchas personas a fracasar financieramente. Capítulo 6. La mentalidad del 1%, pensar a largo plazo. La riqueza no se construye en un día, ni en un año. Se forma a través de hábitos, disciplina y decisiones que, aunque pequeñas, se sostienen en el tiempo. Aquí es donde entra la mentalidad del 1%. Entiende que cada acción financiera, por más insignificante que parezca, tiene un impacto acumulativo en el futuro. Sin embargo, la mayoría de las personas fracasan financieramente porque buscan gratificación instantánea, tienen miedo al fracaso o simplemente no tienen la paciencia para ver crecer sus inversiones. En este capítulo, exploraremos cómo adoptar una mentalidad de largo plazo para asegurar el éxito financiero. El error de querer resultados inmediatos. Uno de los mayores obstáculos para la riqueza es la mentalidad cortoplacista. Las personas quieren ganar dinero rápido, obtener altos rendimientos en poco tiempo y evitar cualquier tipo de espera. Este pensamiento lleva a cometer errores como caer en esquemas de dinero fácil o inversiones de alto riesgo sin fundamentos. Abandonar estrategias sólidas porque no ven resultados inmediatos. Gastar en placeres momentáneos en lugar de construir riqueza duradera. El método del 1% enseña que las pequeñas mejoras diarias pueden hacer una diferencia abismal en el futuro, siempre y cuando haya paciencia y consistencia. ¿Cómo desarrollar la mentalidad del 1%? Para adoptar una mentalidad de largo plazo, es necesario cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero, las inversiones y el éxito financiero. Aquí hay algunos principios clave. 1. De entender el poder del tiempo y la consistencia. El tiempo es el mayor aliado del inversor.
Aunque una pequeña inversión o un hábito financiero saludable pueda parecer irrelevante hoy, con el tiempo se convierte en una fuerza poderosa. Ejemplo. Si ahorras $5 al día e inviertes ese dinero con un rendimiento del 10% anual, en 30 años habrás acumulado más de $300,000. Pero si solo ahorras sin invertir, apenas llegarías a 54,000. La diferencia no es cuánto ahorras, sino cuánto tiempo permite que tu dinero trabaje para ti. 2. Priorizar la acumulación de activos sobre la gratificación instantánea. Las personas financieramente exitosas saben diferenciar entre placeres efímeros y activos duraderos. En lugar de gastar en lujos innecesarios, buscan formas de invertir en su futuro. Ejemplo. Un automóvil de lujo pierde valor con el tiempo. Una bien raíz, una acción o una inversión productiva aumenta su valor con los años. El problema es que la mayoría de las personas prefieren gastar en cosas que les dan placer inmediato en lugar de invertir en su estabilidad futura. La mentalidad del 1% significa preguntarse siempre: ¿esto me acercará o me alejará de mi objetivo financiero? 3. Aprender de los errores sin rendirse. Muchas personas abandonan la inversión o la disciplina financiera porque cometen errores y creen que no sirven para esto. Pero el fracaso es parte del proceso. Todos los inversionistas exitosos han cometido errores. La clave está en aprender de ellos en lugar de rendirse. Si en algún momento tomas una mala decisión financiera, no te castigues, aprende la lección y sigue adelante con una mejor estrategia. 4. Evitar la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es pensar que el dinero es limitado, que siempre hay que ahorrar con miedo y que no hay oportunidades para crecer. En cambio, la mentalidad de abundancia entiende que el dinero se puede generar con creatividad, que hay múltiples caminos para la riqueza y que el crecimiento financiero es posible para cualquiera con disciplina y enfoque. Ejemplo de mentalidad de escasez versus abundancia. Escasez: invertir es riesgoso, mejor guardo mi dinero en el banco. Abundancia: si invierno con estrategia y paciencia, mi dinero trabajará para mí. Escasez: nunca podré ganar más dinero, mi salario es el único ingreso. Abundancia: si desarrollo nuevas habilidades o busco oportunidades, puedo aumentar mis ingresos. La forma en que piensas sobre el dinero influye directamente en los resultados que obtienes. ¿Cómo mantener la paciencia y la disciplina? Saber que los resultados llegarán a largo plazo no siempre es suficiente para mantenerse motivado. Aquí hay algunas estrategias para no perder el enfoque. Visualiza tu futuro financiero. Imagina cómo sería tu vida si logras tus metas económicas. ¿Qué harías con tu libertad financiera? Mide tu progreso. Aunque los cambios sean pequeños, lleva un registro de cómo mejoran tus finanzas con el tiempo. Rodéate de personas con la misma mentalidad. Si pasas tiempo con personas que valoran el crecimiento financiero, te será más fácil mantener el compromiso. Recompénsate de forma inteligente. No se trata de privarte de todo. Si logras un hito financiero, puedes darte un gusto sin perder de vista tu objetivo. Conclusión: pensar como el 1% de las personas exitosas. Las personas que logran la libertad financiera no son necesariamente las que ganan más dinero, sino las que saben mantener un enfoque a largo plazo y tomar decisiones inteligentes de forma constante. El método del 1% no se trata solo de dinero, sino de una forma de pensar: mejorar un poco cada día, acumular activos en lugar de gastos y confiar en el poder del tiempo. En el próximo capítulo, veremos cómo aplicar estos principios a la productividad diaria para optimizar la toma de decisiones financieras y maximizar el crecimiento personal y económico. Capítulo 7. Hackeando la productividad financiera con pequeños cambios. La productividad no se trata solo de hacer más en menos tiempo. En el contexto de las finanzas, significa optimizar cómo gestionas tus recursos, cómo tomas decisiones y cómo ejecutas tus planes financieros. Si realmente quieres transformar tu vida financiera, tienes que hackear tu productividad, tomar pequeñas decisiones diarias que te acerquen cada vez más a tu objetivo, sin sentir que te estás sacrificando o perdiendo tiempo. Este capítulo se centrará en cómo mejorar, paso a paso, tu productividad financiera con estrategias simples pero efectivas. Desde cómo organizar tu tiempo hasta cómo aprovechar las herramientas y hábitos correctos, cada pequeña acción puede tener un impacto directo en tu capacidad para alcanzar el éxito financiero. El concepto de productividad financiera. La productividad financiera no es solo trabajar más horas o tener múltiples fuentes de ingreso. Es un enfoque en la eficiencia y en la optimización de tus decisiones financieras. Si eres capaz de manejar tu dinero, tu tiempo y tus esfuerzos de manera más efectiva, los resultados a largo plazo serán exponenciales.
La productividad financiera implica tomar decisiones de manera más rápida y segura. Organiza tu día para maximizar el tiempo dedicado a tus finanzas. Reduzca los distractores y las malas decisiones que afectan su crecimiento económico. Mantener la consistencia en las acciones que realmente generan valor. ¿Cómo las pequeñas mejoras en el tiempo afectan tus finanzas? Al igual que con el interés compuesto, el tiempo y la constancia juegan un papel crucial en la productividad financiera. Cada pequeña mejora que implementas en tu día a día en cuanto a la gestión de tus finanzas sumará en el largo plazo. Aquí te dejo algunas formas en las que puedes optimizar tu tiempo para maximizar tus resultados. 1. Automatiza lo que puedas. Una de las maneras más efectivas de ganar productividad financiera es automatizando tus procesos. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también elimina la posibilidad de que tomes decisiones impulsivas que puedan afectarte. Algunos ejemplos incluyen: automatizar tus ahorros. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o inversión. No tienes que pensar en ello, y se convierte en una acción constante que te permite seguir creciendo financieramente. Automatizar pagos. Evitar retrasos en tus pagos o gastos recurrentes. Elimina la fricción al configurar pagos automáticos para facturas, servicios y deudas. 2. Usa herramientas de seguimiento. Las aplicaciones de gestión financiera o incluso una hoja de cálculo pueden ser tus mejores aliadas. No solo sirven para organizar tus ingresos y egresos, sino que también te permiten ver con claridad a dónde va tu dinero, lo que te ayuda a identificar oportunidades para mejorar. Algunas herramientas incluyen populares: Mint para rastrear tus gastos y establecer presupuestos. Robinhood para hacer inversiones pequeñas pero constantes. Excel para crear un plan financiero personalizado. 3. Prioriza lo que realmente importa. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de distracciones. El mismo principio se aplica para las finanzas. A menudo, las personas se distraen con decisiones irrelevantes que no aportan valor. Cada vez que gastas tiempo o energía en algo que no te acerca a tu objetivo financiero, estás comprometiendo tu productividad. ¿Cómo podemos abordar esto? Establece prioridades claras. ¿Tu objetivo es reducir deudas? Entonces, prioriza los pagos de deudas sobre compras innecesarias. Elimina decisiones triviales. No pierdas tiempo en cuestiones menores. Si puedes automatizar algo o tomar decisiones rápidas sin pensarlo demasiado, hazlo. 4. Divide tus metas financieras en pequeñas tareas diarias. Es más fácil ser productivo cuando las tareas parecen alcanzables. Si intentas abordar un gran objetivo financiero, como ahorrar $50,000 o comprar una casa, te sentirás abrumado. En lugar de eso, divide esas metas grandes en pequeñas tareas diarias que puedas lograr. Ejemplo: si quieres ahorrar $500 cada mes, divídelo en pequeños aportes diarios. Ahorra 16.67 cada día. Es una tarea mucho más manejable. Si quieres invertir en la bolsa, establece un plan para aprender lo básico de las inversiones en una semana, luego elige una estrategia y ponla en marcha en los próximos 30 días. Esto te permitirá medir tu progreso constantemente y no perder el enfoque. Los hábitos de los millonarios que siguen la filosofía del 1%. La mayoría de las personas exitosas siguen hábitos específicos que les permiten mantener su productividad a un nivel alto y constante. Aquí algunos de los hábitos más comunes que podrías adoptar. 1. Planificación diaria. Las personas exitosas dedican tiempo cada mañana o la noche anterior para planificar sus tareas del día. La planificación no se refiere solo a tus metas generales, sino a cómo cada actividad diaria contribuye a tu objetivo financiero. Es importante asignar un tiempo específico cada día para revisar tus finanzas. ¿Tienes alguna deuda pendiente? ¿Hay oportunidades de inversión que no ha considerado? ¿Estás alcanzando tus metas de ahorro? 2. Lectura y educación constante. Los millonarios siempre están aprendiendo. El conocimiento es un factor clave para maximizar tu productividad financiera. Lee libros sobre finanzas, sigue podcasts educativos, busca seminarios y mantente actualizado sobre las mejores prácticas para manejar tu dinero. 3. Revisión de progreso semanal. La revisión semanal es una práctica esencial. Dedicar una hora a la semana para evaluar tus avances financieros te permite ajustar tus estrategias rápidamente. Revisa tus metas de corto y largo plazo, evalúa lo que funcionó y lo que no, y ajusta tu enfoque según sea necesario. 4. Rodearse de personas con la misma mentalidad. Una de las mejores maneras de mantener la productividad financiera es rodearte de personas que piensen igual que tú. Si tus amigos y colegas tienen hábitos financieros saludables,
te será más fácil seguir el camino correcto. Métodos para optimizar la toma de decisiones financieras. La toma de decisiones financieras es una de las áreas más importantes de la productividad. Cada elección que hagas tiene un impacto, y la forma en que tomas esas decisiones determinará tu éxito financiero. Algunos métodos que puedes utilizar para mejorar tus decisiones financieras incluyen: la regla del 10%. Antes de realizar cualquier compra importante, pregúntate, ¿este gasto me acerca o me aleja de mis metas financieras? Si no te acercas, reconsidera. El análisis costo-beneficio. Antes de tomar decisiones importantes, evalúe los costos y los beneficios de cada opción. Esto te ayudará a mantener la claridad mental y evitar decisiones impulsivas. El método de las 3 preguntas. Cada vez que vayas a tomar una decisión financiera, pregúntate: ¿es esto una necesidad o un deseo? ¿Cuánto tiempo tomará que esta inversión me devuelva su valor? ¿Estoy preparado para asumir los riesgos involucrados? Conclusión: maximiza tu productividad financiera para hacer crecer tu riqueza. Tu éxito financiero depende no solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo administras tu tiempo y tus decisiones. La productividad financiera no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas de manera constante. La clave está en las pequeñas mejoras diarias, que suman con el tiempo para generar resultados exponenciales. Al automatizar, priorizar y simplificar tus decisiones financieras, estarás un paso más cerca de alcanzar la independencia financiera. Capítulo 8. El 1% en relaciones y conexiones estratégicas. Las relaciones son uno de los activos más valiosos que puedes construir a lo largo de tu vida. Si bien el dinero es importante, las conexiones adecuadas pueden ser el factor que realmente impulsa tu éxito financiero. En este capítulo, vamos a explorar cómo pequeños cambios en las relaciones interpersonales y las redes de contacto pueden multiplicar tus oportunidades de alcanzar la riqueza. El impacto de rodearse de las personas adecuadas. El concepto de que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos rodeamos no es un concepto nuevo, pero es vital para entender el poder de las conexiones. Las relaciones que cultivas, tanto personales como profesionales, tienen un impacto directo en cómo piensas, cómo tomas decisiones y cómo gestionas tu dinero. Las personas con las que te rodean te influyen de manera directa o indirecta, y estas influencias pueden ser tanto positivas como negativas. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de escasez o que no valoran el dinero, es probable que adoptes creencias y hábitos financieros similares. Sin embargo, si tus amigos, colegas o mentores piensan de manera diferente, adoptan hábitos financieros saludables y están comprometidos con su propio éxito, las oportunidades para ti aumentarán significativamente. Algunas de las formas en que las relaciones impactan tu vida financiera son: acceso a oportunidades. Las conexiones adecuadas te pueden abrir puertas a negocios, inversiones y oportunidades que no tendrías de otra manera. Educación y mentoría. Estar rodeado de personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr te da acceso a su experiencia, consejos y aprendizaje. Apoyo emocional y motivación. El viaje hacia la riqueza puede ser desafiante. Tener un círculo de apoyo que te motive y te ayude a mantener el enfoque es crucial para el éxito a largo plazo. ¿Cómo construir una red de contactos poderosa con pequeños cambios? Construir relaciones valiosas no requiere un cambio radical en tu vida. Al igual que con las finanzas, pequeños esfuerzos constantes pueden dar grandes frutos en el largo plazo. Aquí te mostramos cómo puedes comenzar a mejorar tus relaciones y conexiones estratégicas con cambios pequeños pero efectivos. 1. Ser intencional con tu tiempo. El primer paso para construir relaciones estratégicas es ser intencional con tu tiempo. No se trata solo de conocer a mucha gente, sino de conectar con las personas adecuadas. Dedica tiempo a identificar las personas que pueden aportarte valor y enfócate en desarrollar una relación genuina con ellas. Esto puede ser tan simple como unirte a grupos o asociaciones profesionales, participar en eventos de networking, iniciar conversaciones con personas influyentes en tu industria. Recuerde que la calidad de las conexiones es más importante que la cantidad. 2. Sé generoso con tu tiempo y conocimientos. Una de las formas más efectivas de construir relaciones duraderas es ser generoso con lo que sabes y con tu tiempo. A menudo, las personas se sienten atraídas hacia aquellos que están dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Ofrecer algo valioso, ya sea un consejo, un recurso, o incluso un simple favor, puede abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Este principio se aplica especialmente cuando se trata de mentoría o consejos financieros. Si tienes conocimientos o habilidades que pueden ser útiles para alguien,
comparte tu experiencia. Esto no solo te ayuda a construir tu red, sino que también crea un sentido de reciprocidad que te beneficiará más adelante. 3. Participa activamente en tu comunidad. Las comunidades son lugares ideales para formar conexiones duraderas. Ya sea en línea o fuera de línea, ser parte activa de una comunidad te permite interactuar con personas que comparten tus intereses y tus objetivos. Si te involucras de manera genuina y te haces presente, aumentará significativamente las posibilidades de formar relaciones valiosas. 4. Busca relaciones de mentoría. El valor de un mentor no puede subestimarse. Un mentor te proporciona orientación, experiencia y consejos prácticos que te ayudan a acelerar tu progreso. Sin embargo, para obtener este valor, debes estar dispuesto a buscar activamente a alguien que tenga más experiencia que tú y que pueda ofrecerte un conocimiento valioso. Tener un mentor no significa solo recibir consejos, sino también ser responsable y estar dispuesto a aprender de los errores. La relación mentor-aprendiz se basa en la confianza mutua y la voluntad de crecer juntos. 5. Fomentar relaciones a largo plazo. Las relaciones más valiosas no son las que se forman de manera inmediata, sino las que se desarrollan a lo largo del tiempo. Piensa en tus conexiones como inversiones a largo plazo. Al igual que una pequeña cantidad de dinero ahorrado e invertido crece con el tiempo, una relación cultivada de manera constante crecerá en valor. Mantén contacto regular con las personas clave de tu red. Comparte actualizaciones sobre tu progreso, ofrece tu ayuda cuando sea posible y busca maneras de estar presente en sus vidas. La consistencia es clave para que una relación se fortalezca con el tiempo. El poder de las relaciones en el mundo de las inversiones. Las relaciones estratégicas también son cruciales cuando se trata de inversiones. Las personas con las que te relacionas pueden ofrecerte información privilegiada sobre nuevas oportunidades, te pueden presentar a inversores o incluso podrían ser socios en negocios. El acceso a las inversiones correctas depende en gran medida de las conexiones que hayas cultivado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tienes una red de personas influyentes en el sector inmobiliario, es más probable que escuches sobre oportunidades de inversión antes de que sean ampliamente conocidas. Del mismo modo, tener relaciones con expertos financieros puede ayudarle a tomar decisiones más informadas y acertadas sobre sus inversiones. El 1% en las relaciones personales. Las relaciones personales también juegan un papel fundamental en tu éxito financiero. La forma en que interactúas con amigos y familiares puede influir en tu mentalidad y en cómo gestionas tu dinero. El apoyo emocional, la colaboración y el intercambio de ideas son componentes clave en tu desarrollo personal y financiero. 1. Establece límites saludables. Es importante establecer límites claros con aquellos que no comparten tus objetivos financieros o que pueden desmotivarte. Esto no significa cortar lazos, pero sí saber cuándo es necesario distanciarse de influencias que no aportan valor a tu crecimiento financiero. 2. Involucra a tus seres queridos en tu viaje financiero. Hablar sobre tus metas financieras con tu familia y amigos más cercanos puede ser una excelente manera de obtener apoyo y motivación. Asegúrate de involucrarlos en tu plan, ya sea para ayudarlos a ellos también a mejorar sus finanzas o para hacer que el camino hacia el éxito sea más colaborativo y gratificante. Conclusión: las relaciones como motor del éxito financiero. Las relaciones estratégicas son un activo invaluable en el camino hacia la riqueza. Las conexiones que cultivas te ofrecen oportunidades, conocimiento, apoyo emocional y acceso a recursos que, de otra manera, no estarían disponibles. Si aplicas el principio del 1% en las relaciones, te darás cuenta de que los pequeños cambios y esfuerzos para conectar con las personas adecuadas pueden tener un impacto profundo en tu éxito financiero a largo plazo. Al final, el dinero no es solo cuestión de cómo lo gestionas, sino también de las personas con las que te rodeas. Capítulo 9. Pequeños cambios que evitan grandes errores. En el mundo de las finanzas, los errores pueden ser costosos. A menudo, son los pequeños hábitos y decisiones que parecen insignificantes los que terminan afectando de manera profunda nuestra estabilidad financiera. Afortunadamente, también son los pequeños ajustes los que pueden ayudarnos a evitar esos errores y a proteger nuestra riqueza a largo plazo. En este capítulo, exploraremos cómo los pequeños cambios pueden prevenir grandes desastres financieros y te ofreceremos estrategias para identificar y corregir los errores antes de que se conviertan en problemas graves. Errores financieros comunes que se pueden evitar con pequeños ajustes. A lo largo de tu vida financiera, inevitablemente cometerás errores. Todos los cometemos, incluso los más exitosos. Sin embargo, lo que diferencia a quienes alcanzan la riqueza de aquellos que no lo hacen es la capacidad de aprender de sus errores,
Corrija el curso rápidamente y aplique pequeñas modificaciones para evitar que los mismos problemas vuelvan a ocurrir. Aquí te presentamos algunos de los errores más comunes y cómo un pequeño cambio puede evitarlos. 1. Gastar más de lo que ganas. Uno de los errores más fundamentales y peligrosos es gastar más de lo que ingresas. Este hábito no solo pone en riesgo tu seguridad financiera inmediata, sino que puede crear una espiral de deudas que es difícil de romper. Sin embargo, un simple ajuste en tus hábitos de gasto puede cambiar por completo tu situación financiera. Pequeño cambio: ajustar tus gastos mensuales. Si controlas tus gastos y vives por debajo de tus posibilidades, puedes evitar caer en la trampa de la deuda. Revisa tus hábitos de consumo y empieza a identificar aquellos gastos que no son esenciales. Puedes empezar con algo tan simple como reducir el gasto en entretenimiento o cambiar a opciones de bajo costo en productos y servicios. La clave es ser consciente de tus gastos y hacer ajustes graduales. La diferencia no está en hacer sacrificios extremos, sino en optimizar tu presupuesto para que vivas dentro de tus posibilidades sin tener que hacer grandes renuncias. 2. No tener un fondo de emergencia. Muchas personas cometen el error de no tener un fondo de emergencia adecuado. Si no tienes dinero reservado para imprevistos, un pequeño contratiempo puede convertirse en una crisis financiera. Esto puede ser especialmente peligroso si depende de tu ingreso mensual para cubrir tus necesidades. Pequeño cambio: comienza a construir tu fondo de emergencia de manera gradual. Puedes empezar destinando una pequeña cantidad de tu ingreso cada mes, incluso si es solo un 1% al principio. En unos meses, habrás creado una reserva que te proporcionará tranquilidad y seguridad financiera ante imprevistos. El truco es empezar temprano y ser constante. A medida que aumenten tus ingresos, podrás incrementar el monto destinado a este fondo. 3. No ahorrar para el retiro. A menudo, la gente subestima la importancia de ahorrar para la jubilación, pensando que aún tienen mucho tiempo. Sin embargo, la procrastinación es un error costoso, ya que la magia del interés compuesto solo se logra con el tiempo. Si no comienzas a ahorrar ahora, no solo perderás la oportunidad de aprovechar el interés compuesto, sino que también estarás comprometido a ahorrar mucho más tarde. Pequeño cambio: ahorrar un porcentaje de tus ingresos para el retiro. No es necesario ahorrar grandes cantidades de dinero de inmediato, pero empezar a reservar incluso un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes para tu futuro es esencial. La clave aquí es la consistencia y la paciencia. Empieza con un pequeño porcentaje y aumenta gradualmente la cantidad a medida que tu situación financiera mejore. Muchas personas cometen el error de esperar hasta que sus ingresos sean mayores para empezar a ahorrar para el retiro. Recuerda que la cantidad de dinero no es lo más importante, sino el tiempo y la constancia. 4. Desestimar el poder de las deudas malas. Las deudas no son inherentemente malas, pero las deudas con altas tasas de interés, como las tarjetas de crédito, pueden ser devastadoras si no se manejan adecuadamente. Muchas personas caen en la trampa de usar el crédito para financiar su estilo de vida sin considerar el impacto de los intereses acumulados. Pequeño cambio: priorizar el pago de deudas caras. Un pequeño cambio importante es priorizar el pago de las deudas de alto interés. Al hacer esto, puedes evitar que el saldo crezca exponencialmente con el tiempo. Si tienes varias deudas, enfócate primero en las de mayor interés y ve liberándote de ellas. Además, considera refinanciar o consolidar tus deudas para obtener mejores tasas de interés. ¿Cómo un mal hábito financiero puede costarte una fortuna? Los hábitos financieros negativos pueden ser perjudiciales no solo a corto plazo, sino que pueden tener un impacto a largo plazo en tu riqueza futura. Incluso un pequeño error, como pagar de más por una tarifa de servicio o gastar en pequeños lujos, si no se corrige, puede convertirse en un obstáculo importante en tu camino hacia la prosperidad. 1. Los costos de la deuda. La deuda de consumo, como las tarjetas de crédito, es uno de los errores más costosos. Si no eres diligente con el pago de tus deudas, los intereses pueden acumularse rápidamente y volverse inmanejables. Esto puede restablecer una gran parte de tus ingresos futuros, limitando tu capacidad para ahorrar e invertir. La diferencia entre alguien que paga su deuda rápidamente y alguien que la acumula es abismal. 2. Pérdidas por no invertir inteligentemente. Otro error común es no tomar decisiones informadas sobre inversiones. Aunque invertir puede ser arriesgado, tomar decisiones sin educarse adecuadamente puede resultar en grandes pérdidas. No tener una estrategia de inversión o simplemente seguir las modas puede costar mucho dinero. Métodos para identificar y corregir estos errores a tiempo.
La clave para evitar que los errores financieros se conviertan en grandes problemas es ser consciente de ellos a tiempo y corregir el rumbo rápidamente. Aquí te dejamos algunas estrategias para identificar y corregir estos errores antes de que se conviertan en una carga. 1. Lleva un seguimiento de tus finanzas. Llevar un control detallado de tus ingresos y gastos es una de las formas más efectivas de detectar errores antes de que se conviertan en un problema. Usa aplicaciones de presupuesto o hojas de cálculo para asegurarte de que tu dinero está siendo utilizado de manera eficiente. 2. Establece metas financieras claras. Si no sabes a dónde te diriges, es más probable que cometas errores en el camino. Establecer metas financieras claras y medibles te permitirá mantenerte enfocado y asegurarte de que tus decisiones estén alineadas con tus objetivos. 3. Revisa tus finanzas periódicamente. Haz un cheque financiero mensual o trimestral para evaluar tu progreso y asegurarte de que estás cumpliendo con tus metas. Esta revisión te ayudará a identificar rápidamente cualquier error o desviación de tu plan original. Conclusión: la importancia de los pequeños cambios para evitar grandes errores. Los grandes errores financieros no siempre ocurren de la noche a la mañana. Son el resultado de pequeños hábitos que se acumulan con el tiempo. Si haces pequeños ajustes y mejoras graduales en tus hábitos financieros, estarás mucho mejor preparado para evitar los errores que pueden frenar tu progreso hacia la riqueza. Recuerde que la consistencia es clave. Es posible que no veas resultados inmediatos, pero con el tiempo, estos pequeños cambios marcarán una gran diferencia en tu vida financiera. Capítulo 10. Diseña tu ruta financiera con el método del 1%. En este capítulo, vamos a enfocarnos en cómo diseñar tu plan financiero utilizando la poderosa filosofía del 1%. Como ya hemos visto, la clave para el éxito financiero no está en los grandes saltos, sino en los pequeños ajustes constantes y sostenibles. En lugar de soluciones rápidas o ataques, se trata de construir una estrategia a largo plazo basada en mejoras incrementables. Tener un plan financiero claro y estructurado es fundamental para asegurarte de que cada pequeño cambio que realices esté alineado con tus objetivos a largo plazo. Aquí aprenderás cómo crear tu ruta financiera, establecer metas alcanzables y medir tu progreso. Además, descubrirás cómo mantenerte enfocado y comprometido con el proceso, sin rendirte a la tentación de tomar decisiones apresuradas o poco saludables. Diseñar un plan financiero basado en mejoras progresivas. La planificación financiera puede parecer una tarea abrumadora, especialmente cuando pensamos en las grandes metas que queremos alcanzar. Sin embargo, al descomponer esas metas en pequeñas y alcanzables, puedes convertir un proceso complejo en algo manejable y motivador. Aquí hay algunos pasos esenciales para diseñar tu plan financiero. 1. Establece metas claras y alcanzables. El primer paso para diseñar tu ruta financiera es definir qué quieres lograr. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo, criterios SMART. Algunas de tus metas podrían incluir: ahorrar el 20% de tus ingresos cada mes. Crear un fondo de emergencia de 6 meses de gastos. Invertir un porcentaje específico de tus ingresos en fondos de inversión o bienes raíces. Eliminar tus deudas en un tiempo determinado. Recuerda que, en lugar de enfocarte solo en la cantidad, enfócate en el progreso. Si no puedes alcanzar la meta completa de inmediato, lo importante es dar pequeños pasos para acercarte a ella cada día. 2. Divide tus metas en acciones pequeñas. Una vez que tengas claras tus metas, el siguiente paso es dividirlas en acciones más pequeñas y manejables. Esto te ayudará a evitar sentirte abrumado y te permitirá ver avances constantes. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar $10,000 en un año, puedes comenzar ahorrando una cantidad fija cada mes, como $800 al mes. Este enfoque te permitirá realizar ajustes de manera flexible y te dará la motivación para seguir adelante. 3. Establece un presupuesto estructurado. Un presupuesto es la columna vertebral de cualquier plan financiero exitoso. Asegúrate de que tu presupuesto refleje tanto tus necesidades inmediatas como tus metas a largo plazo. Al igual que el principio del 1%, tu presupuesto debe ser flexible, permitiéndote hacer pequeños ajustes conforme avanzas. Revisa tus gastos mensuales y determina cuáles son los más eficientes y cuáles puedes reducir. Recuerda que, aunque no siempre es fácil, es vital ser disciplinado con tus gastos. En lugar de hacer sacrificios drásticos, haz ajustes pequeños que te ayudarán a cumplir con tus objetivos financieros sin perder calidad de vida. Con el tiempo, esos ajustes comenzarán a sumar. Medir tu progreso y mantenerte enfocado.
Una parte fundamental de cualquier plan financiero exitoso es hacer un seguimiento constante de tu progreso. Es fácil perderse o sentirse desmotivado cuando no puedes ver los resultados inmediatos, pero con el tiempo, los pequeños cambios van sumando. Aquí te explicamos cómo medir tu progreso de manera efectiva y cómo mantenerte comprometido con tu plan. 1. Lleva un registro de tus ahorros e inversiones. Uno de los aspectos más cruciales de tu plan es asegurarte de que tus ahorros y tus inversiones se estén acumulando de la manera correcta. Usa herramientas como aplicaciones de finanzas personales o una simple hoja de cálculo para monitorear el crecimiento de tus ahorros y las rentabilidades de tus inversiones. Esto te ayudará a identificar si estás alcanzando tus metas y a hacer ajustes si es necesario. Si notas que tu tasa de ahorro o tu rendimiento de inversión no es el esperado, puedes evaluar los pequeños cambios que podrías hacer para mejorar, como aumentar ligeramente tu tasa de ahorro o reequilibrar tus inversiones para maximizar su rendimiento. 2. Realiza revisiones periódicas. Es recomendable revisar tu plan financiero al menos cada 3 meses para asegurarte de que estás avanzando como se esperaba. Durante estas revisiones, evalúe tanto los logros como las áreas que necesitan mejoras. Las revisiones te permiten ver cómo pequeños ajustes se traducen en avances tangibles a largo plazo, lo que te da motivación para seguir adelante. 3. Ajusta cuando sea necesario. A medida que tu situación financiera cambia, ya sea porque aumentan tus ingresos o surgen imprevistos, es crucial ajustar tu plan financiero para reflejar esos cambios. Puede ser necesario modificar tu tasa de ahorro, tus metas de inversión o incluso las estrategias para eliminar tus deudas. No sientas que, una vez que tengas un plan, es inamovible. Los planos deben ser flexibles, tal como las mejoras progresivas que hemos estado hablando. Mantén la disciplina y no abandones el proceso. Uno de los mayores desafíos que enfrentan muchas personas en su camino hacia la riqueza es la falta de disciplina. En los momentos difíciles, puede ser tentador abandonar el proceso y buscar soluciones rápidas, como gastar en lujo o asumir riesgos innecesarios con inversiones. Sin embargo, al comprometerte con el método del 1%, te aseguras de que cada pequeño cambio te acercará más a tus objetivos. 1. Practica la paciencia. El interés compuesto no funciona de inmediato. A menudo, el progreso financiero parece lento, pero con el tiempo, los resultados se acumulan de manera exponencial. Al igual que con el proceso de acumular pequeños cambios, la clave es ser paciente y mantener la constancia. Las grandes recompensas no llegan de la noche a la mañana, pero si sigues aplicando el método del 1%, eventualmente verás cómo se multiplican. 2. Encuentra tu motivación. Es posible que en algunos momentos te sientas desmotivado o pierdas el foco. Para evitar que esto suceda, encuentra tu por qué. ¿Por qué deseas alcanzar la libertad financiera? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante con tu plan, incluso cuando las cosas no van tan rápido como esperabas? Mantén tu propósito claro y recuerda que cada pequeño esfuerzo te acerca más a tu meta. Conclusión: la importancia de la consistencia en el diseño de tu ruta financiera. Diseñar una ruta financiera utilizando el método del 1% es una de las formas más efectivas de asegurar que, a largo plazo, logres la libertad y la seguridad financiera que deseas. La clave no está en hacer grandes cambios de una vez, sino en hacer pequeños ajustes que, con el tiempo, crearán un impacto significativo en tu vida financiera. Al seguir estos pasos, establecer metas claras, medir tu progreso y mantenerte disciplinado, estarás construyendo una base sólida sobre la que podrás seguir creciendo. No se trata de un esfuerzo de corto plazo, sino de un compromiso con el éxito financiero a largo plazo. Con cada pequeño ajuste que hagas, estarás acercándote más a la riqueza que has soñado. Conclusión: la grandeza del 1%. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado el poder transformador de los pequeños cambios aplicados de manera constante, lo que llamamos el método del 1%. Como hemos visto, la clave para lograr grandes resultados financieros y personales no radica en grandes gestos o soluciones rápidas, sino en hacer mejoras incrementales que se acumulan con el tiempo. Este enfoque se basa en el principio de que el progreso exponencial, aunque lento al principio, tiene un impacto enorme a largo plazo. Al aplicar el 1%, no solo estamos hablando de dinero. Este principio se extiende a todas las áreas de la vida. El interés compuesto no es exclusivo de las inversiones, también aplica a tus hábitos, tu productividad, tus relaciones y tu bienestar. Cada pequeña mejora que realiza hoy tendrá un efecto multiplicador en el futuro. Aunque al principio pueda parecer que las pequeñas acciones no generan cambios significativos, con el tiempo esos esfuerzos se suman para crear una diferencia impresionante.
La importancia de la consistencia. El verdadero secreto del éxito radica en la consistencia. No se trata de hacer una gran acción una sola vez, sino de mantenerte enfocado y comprometido a lo largo del tiempo. Las personas que han logrado una gran riqueza, éxito y bienestar no han llegado allí de un día para otro. Han logrado sus objetivos paso a paso, un pequeño cambio a la vez, utilizando el poder de la mejora continua. Lo que distingue a quienes triunfan no es que sean más inteligentes, más afortunados o más talentosos, sino que se comprometen con el proceso y no se rinden. Mantener la disciplina y la paciencia es lo que permite que el método del 1% funcione, y es lo que te llevará a ti también a alcanzar tus objetivos. Aplicando el método del 1% en tu vida. Ahora que ha aprendido los principios fundamentales de la mejora del 1%, es el momento de ponerlos en práctica. ¿Qué pequeños cambios puedes hacer hoy que te acercas a tus metas financieras? ¿Cómo puedes mejorar tus hábitos de ahorro, inversión y gestión del dinero? ¿Cómo puedes aplicarlos a otras áreas de tu vida para lograr una transformación completa? Recuerda que, aunque los resultados no siempre serán inmediatos, cada esfuerzo que pongas en acción hoy tendrá un impacto poderoso en tu futuro. Al comprometerte con el método del 1%, estarás construyendo una base sólida sobre la que podrás construir riqueza, éxito y felicidad. Con el tiempo, verás que los pequeños cambios que has hecho se han multiplicado y te han llevado a una vida mucho más próspera y satisfactoria. La grandeza del 1% no es un concepto abstracto ni lejano. Es algo que puedes empezar a aplicar desde este mismo momento. No necesitas esperar el momento perfecto ni tener grandes recursos. Lo único que necesitas es tomar una decisión, comprometerte a realizar pequeñas mejoras continuas todos los días. Te invitamos a que reflexiones sobre lo que hemos discutido a lo largo de este audiolibro y que comienza hoy mismo a aplicar el poder del 1% en tu vida. Hazlo con paciencia y perseverancia, y pronto te sorprenderás con lo lejos que habrás llegado. No subestimes el poder de esos pequeños cambios, con el tiempo, te llevarán a una transformación asombrosa. El camino hacia la riqueza, la libertad financiera y el éxito está frente a ti. Empieza ahora y da tu primer paso hacia una vida mejor, una mejora del 1% a la vez.